Buenos días, reciban un cordial y afectuoso saludo. Mi nombre es Tania Alejandra Nieto Espinosa y soy docente de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón. Actualmente oriento la asignatura de lengua castellana en los grados novenos. El día de hoy, junto con la profesora Sonia, realizaremos un recorrido desde la literatura del barroco, el neoclasicismo, hasta llegar al romanticismo latinoamericano. Empecemos. La literatura del barroco en América. El barroco es un periodo que tuvo su máximo desarrollo en Europa y se extendió por todo el mundo hasta llegar a América Latina. Podemos decir que el barroco es un movimiento que consiste en la exageración de las decoraciones de la literatura, escultura, arquitectura, pintura, teatro y presentar la extravagancia de estas obras. Es importante resaltar que este tipo de literatura se divide en dos. Por un lado encontramos la literatura de la colonia y por otra parte la literatura de la independencia. En la literatura de la colonia encontramos el barroco, el cual abarcó finales del siglo XVI y el siglo XVII. El barroco se caracterizó por concebir la obra como un artificio y el empleo del lenguaje de un modo artificial a través de figuras literarias como el hiperbatón, la antítesis y la polifonía. En cuanto a la literatura de la independencia, encontramos el neoclasicismo, el cual se caracterizó por la unión de lo bello y lo verdadero, la unión de lo bello y lo útil y el predominio del mundo exterior sobre el mundo interior. El neoclasicismo trató temas como la política, lo social y lo militar a través de la descripción de las costumbres de los grupos sociales, el paisaje americano y las hazañas libertadoras. Este movimiento literario se manifestó a través de géneros, en primer lugar en prosa y en segundo lugar en verso. En cuanto a los de prosa, encontramos los informes, cartas, panfletos y proclamas, cuadros de costumbres, libros de viajes y novelas. En cuanto a los géneros en verso, encontramos las odas a la naturaleza, sátiras, fábulas, himnos patrióticos, cantos de exaltación a los héroes, elogios y madrigales y el teatro. Dentro de los autores más representativos de la literatura del barroco y del neoclasicismo, encontramos en primer lugar a Sor Juana Inés de la Cruz. Ella aprendió a leer a los 3 años y a los 7 quiso ir a la universidad disfrazada de hombre. A los 9 aprendió latín y a los 13 entró en la corte donde escribió poemas a pedido de los nobles y cultivó su intelecto. En 1667 ingresó en el convento Carmelitas Descalzas y su obra célebre se llama Primero Sueño. En segundo lugar tenemos a José Joaquín Fernández de Lizardi. Él nació en México en 1776 y contribuyó a la formación del Estado mexicano independiente. Así, fundó periódicos desde los cuales difundió ideas progresistas. Su obra más célebre se denomina El Periquillo Sarniento. En tercer lugar tenemos a Andrés Bello, quien fue uno de los humanistas más importantes de Latinoamérica. Se dedicó como poeta, filólogo, educador y jurista. En Chile desarrolló una labor que tuvo que ver con la consolidación de las nacionalidades latinoamericanas. Escribió una gramática de lengua castellana y su obra célebre se denomina Silva a la agricultura. Ahora le damos paso al romanticismo latinoamericano. Cordial saludo para todas. Mi nombre es Sonia Mercedes Fuentes Ramírez. Soy docente de los grados 9.1 y 9.2 en lengua castellana. Muchas gracias. El romanticismo es un movimiento artístico nacido en Europa como reacción al neoclasicismo y posteriormente traído a nuestro continente como romanticismo en América, que ha marcado de forma muy especial la literatura de Latinoamérica. El romanticismo es un movimiento cultural, artístico y literario que se da en Europa desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Su principal característica, el culto al sentimiento por encima de la razón. Sus principios fundamentales son la libertad, el individualismo, la democracia, el idealismo, el nacionalismo y la sensibilidad en el arte. Llega a América como un reflejo e imitación del romanticismo europeo. En Latinoamérica, el romanticismo tiene su punto de partida en Argentina con Esteban Echeverría y su obra Elvira o la novia del Plata. Otro autor importante allí fue Domingo Faustino Sarmiento con su obra Facundo.
Las obras relacionadas con el denominado romanticismo social, propiciado esencialmente como reacción ante la dictadura rosista. Juan Manuel Rosas, El dictador. El romanticismo en América se da entre los años 1830 y 1860, durante un periodo de inestabilidad política que sufría América Latina, marcada por huelgas civiles y el surgimiento de caudillos y déspotas. Las características del romanticismo en América son la exaltación y culto literario al yo, la búsqueda de la libertad tanto política como personal, el idealismo intenso, la valoración de la naturaleza, la exaltación de los valores populares y nacionales, el surgimiento de un romanticismo social político liberal, el rechazo por lo español y la admiración por todo lo realizado en otros países de Europa. Las tendencias del romanticismo hispanoamericano son el romanticismo social, donde se encuentran los autores Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre y José Mármol. El romanticismo sentimental, donde encontramos al escritor más importante del romanticismo, que es Jorge Isaacs, con su obra María. También Eugenio María de Hostos y Guillermo Bles Gana. Finalmente, el romanticismo historicista, donde encontramos al peruano Ricardo Palma Soriano.